Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Escucha nuestra transmisión en vivo de lunes a sábado. Música a las 24 horas, los 7 días de la semana. Solo en www.naimedia.com.mx. Iniciamos un espacio donde obtendrás mayor conocimiento de ti y del universo. Expande tu conciencia. En tu programa Tú, mi espejo. Bienvenidos. Queridos ciberescuchas, desde Guadalajara, Jalisco, totalmente en vivo, transmitiendo aquí un jueves más en su programa Tú, mi espejo, desde Naimedia Radio. Teléfonos en cabina 31 13 0401. El día de hoy un tema muy especial. Su servidora Adriana Villalpando y mi compañera Adriana Alonso. Muy buenas noches, Adi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches y pues una emisión más, gracias a Dios. Una semanita más. Se pasa rapidísimo de jueves en jueves, es de muy verdad rápido. que sí. Sí. El día de hoy tenemos un tema muy importante, un tema muy extenso. No, mejor no vamos a alcanzar a cubrir todo, pero sí es muy, muy extenso. Y lo escuchamos como algo que pasa, no es algo que normalmente tengamos pues la cultura de informarnos. Lo vemos como algo muy lejano y cuando se presenta con algún familiar pues se vuelve como más tabú, ¿no? Nadie dice nada, todos se quedan callados. Y no sabemos cómo prestar la ayuda. Claro que sí. Déjame, te presento. Juanma en los controles, muchas gracias por el apoyo. Y el día de hoy tenemos a la maestra en prevención de drogas. Es licenciada en trabajo social con la especialidad en promoción de la salud y prevención de adicciones. Ella es Carmen Lázaro Osornio. Carmelita para las amigas. Carmelita, mi hermosa Carmelita. Así me dice la doctora Adriana. Bueno, yo soy Carmen, ya me presento aquí la doctora. Soy trabajadora social y tengo más o menos como 30 años en el área de salud pública, 22 en el área de las adicciones y pues mi cotidiano es la clínica pues en esta área de las adicciones. Entonces es un placer estar con ustedes el día de hoy y compartir el trabajo que hacemos nosotros todos los días. Muchas gracias, Carmelita. Pues el día de hoy tenemos las consecuencias, conductas y daños en el consumo de cristal. El famoso cristal. ¿Qué es el cristal? Bueno, así dicho, el cristal pertenece a las anfetaminas, es una de las metanfetaminas, por lo tanto son sales, son químicos, son drogas que se hacen en laboratorios. Como son ilegales, generalmente son en laboratorios clandestinos, por lo tanto no nos dan la garantía de que es exactamente lo que consumimos, ni la calidad ni la cantidad de los que estamos consumiendo. ¿Qué tal? Y el riesgo es más alto. Es un riesgo, ¿verdad? Es más alto el riesgo todavía. Y bueno, a mí me parece este tema muy importante. Decía Adriana que... Bueno, ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Creo que los adultos, cuando decimos consumo de drogas y decimos alcohol, pues lo identificamos por el olor. Tabaco lo identificamos por el olor, marihuana lo identificamos por el olor. Sin problema. Pero ¿qué pasa con la cocaína? ¿Qué pasa con la heroína? Y ahora, ¿qué pasa con el cristal? Nosotros tenemos un aumento muy alto en consumidores de cristal. Entonces, los adultos, creo yo que los que pasamos de los 40 años no sabemos de qué nos están hablando. Difícilmente entre los 30 y los 40 años más familiarizados con estos términos, identifican o saben qué es el cristal. Definitivamente es una droga que nos está invadiendo en tiempos muy recientes y que definitivamente no sabemos qué hacer cuando alguien cercano, decía aquí la licenciada, de nuestra familia
descubrimos que está consumiendo y él nos dice que es cristal. Qué pánico. Sí, la verdad. Qué pánico. De repente nosotros decimos, ¿y cuándo empezó el problema? El domingo fue el oso que se dieron cuenta que estaba el consumo, pero este problema venía de atrás tiempo y la gente no lo identifica. Sí. ¿Nos puedes mencionar cuáles son una de los síntomas que te causa el consumir el cristal? Sí, mira, sería muy interesante que dijéramos, bueno, no lo voy a identificar por el olor, pero lo puedo identificar por los síntomas, lo puedo identificar por las conductas. Actitudes. Por las actitudes. Sí, ¿cómo puedo decir yo? O sea, ¿cómo darme cuenta que mi hijo está consumiendo alguna sustancia como el cristal? ¿Y qué sustancia? ¿Cómo identificarlo? ¿Verdad? ¿Cómo identificarlo? Bueno, mira, nos vamos a ir por partes para que nos quede más claro. Decías que es un tema muy amplio, sí es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de decir cosas que le deje claridad a nuestros oyentes de lo que estamos hablando, ¿no? Primero te voy a decir, bueno, es una metanfetamina, son sales, es una droga química, ¿sí? Podríamos decir que es la pastillita, ¿sí? Que podríamos identificarla físicamente así. Pero hay diferentes maneras de introducirla al cuerpo o de consumirla. Y nos vamos a ir por estas partes que podemos decir que una de las maneras de consumirla es intravenosa, o sea, no la podemos inyectar directamente en la vena y esa es una manera de introducirla al cuerpo. Esta es una de las maneras más gustadas porque el efecto es casi inmediato cuando ponemos una sustancia en sangre. Sí. Sí. Y el efecto de esta sustancia varía entre 6 o 8 horas, entonces es prolongado. Es una de las cosas por lo que esta droga ha tenido tanta aceptación. Prácticamente esta es una de las maneras en que lo podemos introducir en cuerpo. Ahora, ¿qué riesgos tiene cuando hacemos esta elección de introducirlo por la vía intravenosa? Uno de los riesgos más altos es compartir jeringas. Lo ideal sería que cada quien usara una sola jeringa, pero cuando están en estas situaciones de compartir se vuelven tan solidarios que comparten las jeringas y es un riesgo muy alto de contagio. Wow. No, pues sí, es que ya estando a lo mejor drogados no son tan conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Exactamente. Y de repente tampoco no hay muchos lugares donde conseguir la jeringa, entonces se la presta, ¿no? Y bueno, los riesgos derivados de esta intoxicación, pues son situaciones de psicosis, ¿sí? Que escuchan, oyen, ven cosas, dicen cosas que no existen, ¿sí? Uh-huh. Entonces probablemente la mamá se pueda dar cuenta que el hijo dice, no oyes gritos, me vienen persiguiendo, me quieren atacar, y pues obviamente esto, el que no está intoxicado, pues no lo ve, ¿sí? Sí. Entonces son cuadros de psicosis, convulsiones y complicaciones cardiovasculares, por ejemplo, que se agita mucho el corazón, parecido a una taquicardia. ¿Llegan a convulsionar? Sube la temperatura, sube mucho la temperatura. Ajá. Y si no bajamos la temperatura, lo que sigue es la convulsión, ¿sí? Entonces las temperaturas suben a más de 40 grados, wow. ¿Sí? Entonces el riesgo de convulsión sí es alto si no se controla la temperatura. Por eso una de las acciones que hay que hacer es como con cualquier otra temperatura que sube al cuerpo, pues hay que bajarla, ¿no? El riesgo más alto es de la convulsión, entonces pues hay que bajar la temperatura del cuerpo lo más rápido que se pueda. Y obviamente en estas condiciones pues se pueden sufrir accidentes, como son caídas, como son golpes, si se manejan algún tipo de herramientas o automóvil, bueno, también pueden pasar accidentes y obviamente pues pueden provocar lesiones. Sin duda, sí. Yo estuve investigando y decía que el cristal duplica la dopamina. La dopamina sí que es uno de los neurotransmisores. Que es el motivo por el cual ellos se hacen adictos, porque se sienten mucho mejor, se sienten superhéroes, o sea, les da una liberación muy amplia y de ahí viene la adicción.
La dopamina es uno de los neurotransmisores que traemos en sangre todos de manera natural, como entre el 40 al 50% para hacer actividades todos los días, ir a trabajar, ir a la escuela, movernos, etcétera, ¿no? Cuando estamos en situaciones gozosas y de placer divino, estamos diciendo que andamos en vamos a decir, en unidades de dopamina en cuerpo entre 80 o 90, y dicen que cuando es un placer máximo, como que te ganas una medalla de oro en unas olimpiadas, estás con una dopamina entre 100 y 120 de unidades de dopamina en sangre. Cuando consumes 1 gramo de metanfetamina, subes a 1000 a 1500 unidades de dopamina en sangre. 1 gramo. 1 gramo. Esa es la intensidad y ese es el placer que te produce la droga. Por eso es que la gente que lo consume, bueno, pues pasa de estar a veces en la depresión A estar eufórico. a una euforia tremenda que en la vida vas a sentirla en términos normales, ¿no? Este es por lo que la adicción es tan fuerte. Wow. ¿Qué tal? ¿Ese es el motivo que los hace adictos? Bueno, es uno de los motivos por los que provoca la adicción. Aquí hablaríamos un poquito de la comorbilidad, que siempre tenemos un problema anterior al consumo. Generalmente nuestros pacientes tienden a la depresión o a cuadros depresivos. Si es gente que no trae ni los 40 unidades de dopamina en sangre, sino que trae entre 20 y 30 y trae un cuadro depresivo, y de repente llega esta euforia, pues obviamente que están encantados de consumirla. ¿Qué tal? Decías que hay intravenosa, ¿qué otra manera de ingerir hay? Pues puede ser fumada o inhalada. ¿Todas causan el mismo efecto? No tan rápido, ¿sí? Por ejemplo, fumada e inhalada es un poco ligeramente menos intenso que lo que habíamos dicho intravenosa, porque tarda más tiempo en llegar en sangre, ¿sí? Entonces va a los pulmones, de los pulmones pasa a la sangre, entonces es más lento el efecto que si fuera intravenosa. Pero si decidimos inhalarla o fumarla, aquí se puede presentar dolor en la garganta, se puede hacer sangrado de la saliva y, por ejemplo, si la persona tiene problema con el asma, pues puede aumentar sus problemas con el asma. Entonces nos da problemas en las vías respiratorias. Dentro de lo que investigué, hay lugares donde consumen microdosis para las jornadas laborales. Esa microdosis también llega a ser adicción a tal grado que llegue el momento que tú ya la requieras tomar, no la puedas controlar. Claro. Sí, aunque sí, o sea, sí son microdosis, pero finalmente las estás consumiendo porque te va a dar un extra. Vas a decir que estás menos cansado, menos agotado, que no sientes el sueño, que aguantas el frío, que no te da hambre, y entonces las jornadas de trabajo se vuelven más ligeras y las puedes prolongar. En alguna ocasión estuvimos en una empresa y nos decía el vigilante, como a eso de las 11 o 12 se están drogando, pero venga usted a las 3 de la mañana y están trabajando muy bien. Entonces yo les digo que dejen que lo consuman porque además es el turno que más produce. Pero de repente el médico dice, me están llegando muchos, ¿sí?, con problemas de preinfarto y infarto, ¿sí? Entonces quiere decir que a la larga va sobre la salud de los trabajadores, aunque durante los primeros momentos de los consumos puede hacer que sean más productivos. Sí, o sea, al final el único beneficiado es el patrón, porque él tiene su producción, pero... Y entre comillas, porque el Seguro Social le va a aumentar las cuotas muy altas porque va a tener muchos accidentes. Eso sí. Híjole. Voy a tener que interrumpirlas un poquito, nos tenemos que ir a corte, recordándoles teléfonos en cabina, 31 13 0401, también tenemos WhatsApp a su disposición, 33 22 89 92 93, ¿y cuál es el tuyo? 333 84 37 500. Estamos en vivo también por Facebook
Facebook Live, directamente a la página de Tú Mi Espejo, por si gustan meterse a seguirnos por ahí. Ahorita regresando empezamos con los saluditos, ya tenemos allí algunos. Y preguntas también. Y preguntas. El tema del día de hoy es consecuencias, conductas y daños por el consumo del cristal. Gracias por estarnos escuchando, regresamos. Gracias. Escucha nuestro podcast en www.naimedia.com.mx. Enseguida regresamos. Oiga, le cuento algo. Ya sabe dónde están haciendo al mediodía una birria horneada a fuego lento durante más de 8 horas en olla de barro, como en denantes, en los merititos chilaquiles. Además, la birria se la sirven tatemadita. En los chilaquiles abrimos también al mediodía. Avenida Patria, enfrentito de la Autónoma. Reserve 3647-8773. Escucha nuestra transmisión en vivo de lunes a sábado. Música a las 24 horas, los 7 días de la semana. Solo en www.naimedia.com.mx. Recuerda seguirnos en Facebook y Twitter como Tú Mi Espejo. Continuamos. Ya estamos de regreso en vivo, recordándoles invitarlos, que está delicioso, gracias a nuestros patrocinadores, a la Santa Leña, por favor, está exquisito. Y si van me avisan, yo los acompaño con todo gusto. Santa Leña, pizza y vino, restaurante de pizza a la leña, verdadero y auténtico sabor de la mejor pizza en Guadalajara. Cocina fusión totalmente abierta, bebidas elaboradas al más fino toque de la casa. Somos más que una pizzería, somos una experiencia para tu paladar. Ven y conócenos, estamos en Justo Sierra 2117, a tan solo 2 cuadras del Andador Chapultepec. Carmelita, vaya a comer ahí, está delicioso. Ahí estaremos, Sí. Claro que sí. Sí, y las bebidas no las dejen de probar, todos los miércoles son al 2x1, están exquisitas, todas las bebidas que preparan están riquísimas. Estaremos por ahí, claro que sí. Y continuamos entonces, teléfono en cabina 3113-0401, WhatsApp 3322-8992-93. Y 333-8437-500. Nos vamos con un poquito de saludos. Gracias Bárbara Morlán por estarnos viendo en Facebook en vivo. Lili Camarena de León. Hola, Wow. doctora Adriana, te manda saludos. Gracias, mi Lili. Y William Armando, gracias por estar al pendiente y estarnos escuchando. ¿Quién más anda por acá? Antonia Núñez. Antonia, Tony, saludos, gracias. Ella tiene una pregunta, de hecho, ahorita la mencionamos. Delia Yepes dice, chicas, chicas, las quiero, como siempre, excelentes invitados y muy buenos temas. Gracias, Deli, un abrazo, te quiero queremos mucho. Delia. Sí, y mira, Antonia Núñez, Carmelita nos está preguntando, ¿qué probabilidades hay de que alguien que probó el cristal vuelva a hacerlo? Las probabilidades son altas, el cristal es muy adictivo. Tenemos diferentes tipos de consumidores, es el experimental, el que lo consume de vez en cuando, el ocasional, el que lo consume solo por ciertas ocasiones, Ajá. el funcional, el que si no consumo no puedo trabajar, no puedo hacer mis rutinas diarias, pero entre uno y otro los espacios son muy cortos y finalmente llega la adicción. Sí, porque sí es lo que me impactó esos números que diste hace ratito, que con 1 gramo sube más de 1000% De las unidades de dopamina de en sangre. dopamina, o sea, que eso quiere decir que es una de las drogas con las que más rápido te puedes enganchar, yo me imagino. Claro que Sí, sí. son muy cercanas o muy parecidas a la cocaína, solamente que ahorita todavía la cocaína sigue siendo cara y la metanfetamina es muy barata y muy accesible. Ay, Dios. La adicción el es más cristal. fuerte del cristal que la cocaína. No sé si es más fuerte, yo diría que casi son muy parecidas en cuanto a la adicción. El asunto es que
el cristal es barato, accesible, la cocaína es más cara y es un poco más inaccesible, por ejemplo, para gente con escasos recursos o para gente de poca edad. Probablemente esa sea la diferencia, ¿no? Que no es tan accesible la cocaína como lo está haciendo en este momento el cristal. Muy bien. Continuamos entonces con las maneras de ingerirla. Sí. Sí. Bueno, pues estábamos viendo la intravenosa, la fumada, inhalada, y también tenemos por la nariz o esnifada, o sea, la podemos aspirar por la nariz. Sí, esa es otra manera de introducirla al cuerpo. Entonces, esta también es muy rápida porque las paredes, la mucosidad de la nariz hace que también rápido se vaya sangre, ¿sí? Entonces también es muy rápida. Aquí podemos dañar lo que son el tabique, podemos llagar lo que es la nariz y por lo tanto el sangrado puede ser con frecuencia, ¿no? Nuestros consumidores que introducen por la nariz, ya sea cocaína o ya sea el cristal, pues los vamos a identificar a veces por los sangrados, ¿no? Sangrados que tienen de la nariz, a veces tienen como llaguitas también. Y nos vamos a la otra forma en que se ingiere, que son las pastillas o es ingerida por la boca. Esta se da mucho, las pastillitas, en los más pequeños. Yo diría que los identificamos mucho entre los niños de primaria, quinto, sexto, que ya los tenemos. ¿Se está dando mucho los casos en niños de primaria? Se están dando mucho los Ay, casos Dios. en niños de primaria, se están dando mucho los casos en niños de secundaria. Y bueno, ingeridos también estamos hasta preparatoria, pero normalmente lo más común estamos entre pequeños, pero también entre la gente que trabaja, ¿eh? También está por ahí muy... Por lo que mencionaba, por las jornadas prolongadas, por trabajos que requieren de mucho esfuerzo, de mucho cansancio. Y bueno, pues entonces ahí es donde facilitan, entre comillas, la realización de estas tareas. Carmelita, a tu experiencia me llama la atención, ¿por qué un niño de primaria va a buscar consumir una sustancia como esta? A tu experiencia, ¿qué es lo que te has encontrado? ¿Por qué inician a consumirla ellos? Bueno, más que mi experiencia, esta es la comorbilidad que nosotros tenemos identificado dentro del ámbito de la psiquiatría, de la salud mental. Esto quiere decir que antes de un consumo hay un cuadro psiquiátrico que no se identifica a tiempo y que por lo tanto no se atiende, y podemos decir que el consumo de sustancias es como una automedicación. ¿Qué cuadros psiquiátricos son los que no se atienden? Es la depresión, es la ansiedad, es la angustia, es el miedo. Por cultura no pensamos que esto sea una enfermedad o un problema de salud. Sí. Si tenemos un niño miedoso, a veces hacemos más por apagarle la luz para ver cómo llora que pensar que es un niño que tiene un problema muy serio de salud. O si tenemos un niño berrinchudo, peleonero, ¿sí? A veces lo provocamos para que pelee, en lugar de decir, este es un niño que trae problemas. Sí, porque se les hace gracioso, ¿no? Hacerlo enojar. Entonces no lo atendemos, pero a la larga estas son conductas que no se soportan y las sustancias ayudan a hacer más soportables estas conductas que nosotros tenemos identificados como la comorbilidad psiquiátrica. Antes de un consumo hay un problema de tipo psiquiátrico que no fue atendido y por lo tanto, bueno, pues resuelve la sustancia en la inmediatez, porque sí lo resuelve, por lo menos unos cuantos minutos, unas cuantas horas. Les da alivio por un momento. Exacto. Oh, qué duro. Muy bien. Y Nos también el falta, consumo anal. Ajá, nos falta otra forma de ingerirla también, que es más común de lo que parece, pues es es también la forma anal, que también se tiene como otra manera de ingerirlo. Esto se vuelve como un proceso más lento, también las reacciones son más lentas en cuerpo, y bueno, pues nada más que únicamente, bueno, pues es como más difícil de identificar o que identifiquen que estoy haciendo el consumo. Yo había escuchado en cuestión de adicciones el alcohol anal.
pero no me había tocado el cristal anal. No, sí, también tenemos polvo, cápsulas y tabletas. Polvo, cápsulas y tabletas. ¡Uy! Dios santo. ¿Te han tocado casos? Sí, ¿verdad? No, a nosotros sí nos han tocado. Mira, es una variedad de casos y situaciones personales que de repente uno cree que ya lo ha visto todo, y me llama mucho la atención porque en alguna ocasión en una de las instituciones que nos llevan a sus pacientes, decían que contrataron a una abogada y que le decían, cuando oía los casos, a las situaciones, pero cuando menos cierra la boca. Entonces se quedaba ahí así con la boca oyendo todas las historias y le decían, pero no más cierra la boca, porque uno escucha cada historia que de veras a veces se despierta uno en la madrugada con esa historia que le contaron a uno de lo increíblemente extraordinario, pero la agresión tan autodestructiva que se hacen a sí mismos, ¿no? Sí. Yo quedé sin dormir el día que escuché del alcohol anal y yo dije, no inventes. Ahora imagínate, ya hay más modalidades. De verdad que esto es un riesgo y también hace falta mucha comunicación, el poder alertar a nuestros niños, a adolescentes, y sobre todo que todos sepan las consecuencias o sea, es un momento de placer posiblemente, pero cuesta caro, muy caro. O alertar a nuestros adultos, ¿no? Claro que sí. Porque creo que a los adultos nos está agarrando de sorpresa este consumo, y poder identificar cuando nuestros pequeños, nuestros jovencitos, nuestros adolescentes están iniciando con este consumo es sumamente importante. Entonces podríamos decir, bueno, qué conductas nos hacen poder identificar estos consumos. Porque ya decíamos que por el olor no lo vamos a encontrar, ¿verdad? Quizás por algunas cosas que veamos que hacen ellos entre sus hábitos o sus usos podríamos identificarlo, pero las conductas son algo que sí podemos tener muy a la vista y que podríamos aprender a identificarlas para identificar sobre todo un riesgo temprano. Y lo más importante de un riesgo temprano pues es darle atención, darle tratamiento, y en lo posible, decíamos que teníamos consumidores experimentales, ocasionales y funcionales, pues ojalá que se nos queden experimentales, que no pasen de ahí o que no lleguen, que no avancen, porque este es un problema que va avanzando. Ya es momento de irnos a corte otra vez. Santo Cristo, qué rápido, ¿no? ¿Verdad? Estoy tan distraída escuchando, bueno, más bien concentrada. Sí, poniendo la atención, Carmelita, que no me había dado cuenta en el tiempo. Yo me estoy espantando. Ahora sí nos vamos a las conductas, ¿no? Vamos a ir a corte un momentito, Carmelita, y te regresamos con el tema. Muchas gracias, regresamos. Escucha nuestro podcast en www.naimedia.com.mx. Enseguida regresamos. Oiga, le cuento algo. Ya sabe dónde están haciendo al mediodía una birria horneada a fuego lento durante más de 8 horas en olla de barro, como en denantes, en los merititos chilaquiles. Además, la birria se la sirven tatemadita. En los chilaquiles abrimos también al mediodía. Avenida Patria, enfrentito de la Autónoma. Reserve 3647-8773. Escucha nuestra transmisión en vivo de lunes a sábado. Música a las 24 horas, los 7 días de la semana. Solo en www.naimedia.com.mx. Recuerda seguirnos en Facebook y Twitter como Tú Mi Espejo. Continuamos. Estamos al aire, regresamos. Disculpa por interrumpirte, Carmelita, es que aunque estemos en corte, nosotros seguimos en la guáguara sobre el tema.
Y saludos, Lolo, gracias por estarnos escuchando. Dice saludos Adriana Villalpando y Adriana Alonso. Muchas gracias, Lolo. Saludos y un besote. Norma Susana Cuellar, gracias por estarnos escuchando. Y dice, bueno, está muy bajo el sonido de la invitada, ya le subimos el volumen. Y, ¿quién más? Leti. Me gusta más la transmisión en Facebook, me siento más cerca. ¿Qué tal? Bueno, qué bueno, Leti, compártelo por favor. Sandra Arias, que siempre está con nosotros. Gracias, Sandra, por estar al pendiente. Muy buen tema. Triste realidad, así es, Sandra, es muy triste hoy en día con nuestros jóvenes. Ojalá y pudiéramos ayudarlos. Sí se puede, nomás que es algo que no nos acercamos o no nos gusta verlo. Como son problemas, me imagino, o temas tan fuertes y tan crudos, no nos gusta voltear a verlos. Pero como sociedad sí hay mucho que podemos hacer. Y eso vamos a hablar un poquito antes de cerrar. ¿Qué más? Sí. ¿Tienes saluditos? Tengo saluditos. Livia Rodríguez, muchas gracias. Dices que Javier es muy guapa, venimos muy guapas. Dice. Ay, gracias. ¿Qué te tomas? Thor, también manda saludos. Está Leti Vázquez. Ella manda saludos a la familia Camarena León de San Ignacio. Y mi bendición. Yo le mando saludos a mi bendición. Te amo, bendición. Ale Villalpando también nos está viendo, gracias por estarnos observando. Y pues, continuamos con nuestro tema tan sensible. Bueno, pues nos vamos a las conductas, ¿no? Perfecto. Cómo identificar las conductas. Dijimos que era difícil, pero yo creo que los adultos tenemos la tarea de identificar cuándo se inicia este problema, justamente porque se trata de que podamos ayudar en el tiempo más rápido, en el tiempo más corto de cuando se inicia el consumo, y lo ideal es no dejarlo avanzar. De hecho, la idea de hacer este programa es justamente para que podamos detectarlo en los primeros momentos de los consumos. Bueno, pues aquí nos vamos a centrar en las conductas. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien consume metanfetaminas y cristal? Pues vamos a empezar por las conductas. Decimos, pues empiezan los insomnios, mareos o temblores, ¿sí? No es casual que de repente el niño empiece con temblores, que no quiera dormir, que pase la noche sin dormir, a veces duerme de día en periodos cortos y entonces se rompe como el ritmo del sueño. Lo vemos con mucha euforia, como normalmente no era, ¿verdad? Brincan, se suben a la mesa, abren los brazos, hacen gritos. ¿Son conductas exageradas? Exageradas de euforia, de fiesta, y uno dice, bueno, pues... ¿Qué pasó? ¿Dónde fue la fiesta que no me invitaron, tengo verdad? Una duda. ¿Se dilata la pupila? Se dilata la pupila también. Hay verbalización exagerada, hablan mucho, dicen muchas cosas, incrementan la autoconfianza cuando nuestro adolescente, nuestro jovencito lo conocemos como alguien tímido, retraído, de repente es muy seguro de sí mismo y quiere ir, quiere venir, quiere ponerse algo que normalmente pues no es su conducta. No lo haría. Hay una pérdida del apetito también, se deja de comer, lo que me decías, si hay dilatación de pupilas definitivamente, aumenta la energía, se reduce la fatiga, hay una mayor actividad motora, pero también, dice, se incrementa el impulso sexual. Y ojo, porque aquí muchas veces muchos de nuestros consumidores o son abusadores o son abusados sexualmente. El riesgo del abuso sexual es muy alto también. Y dolor de cabeza, se pueden quejar de dolores de cabeza. Y aquí es una parte muy importante, rechinan los dientes, porque mucha de la, vamos a decir, de la energía se va concentrando en la mandíbula, y la mandíbula la empiezan a apretar de tal manera que rechinan los dientes, empiezan a hablar cortado, entrecortado, salivan menos, se reseca la boca
y por lo tanto los dientes tienden a resecarse y a quebrarse, ¿sí? También tienden a podrirse los dientes, pero como estamos hablando de que la mandíbula se está presionando, muchas veces las piezas dentarias se truenan también, ¿sí? Entonces, nuestros consumidores de cristal pueden quedarse sin dientes. Ok. ¿Sí? ¿Hay estudios de laboratorio que salgan positivos? Sí, hay antidoping, sí, claro que sí, para el cristal sí hay, que se pueda detectar. Bueno, esto sería otra parte. Yo lo que sí les recomiendo mucho con el antidoping, que lo recomiendo un médico, que lo haga un médico, porque de repente los papás quieren llevarlos, les digo, y si te enteras de que consume, ¿qué vas a hacer, no? Sí. Entonces es mejor llevarlo a un médico, si el médico dentro del proceso de tratamiento lo considera necesario y lo indica, pues hay que hacerlo. Pero si el médico tiene otros recursos, porque ya es muy obvio el consumo, pues obviamente no lo va a pedir, ¿verdad? Va a pedir otros exámenes, pero aquí en esta parte hay que decir, es un médico el que tiene que atender, definitivamente sí, porque estamos hablando, ¿sí?, de químicos, de sustancias que se introducen al cuerpo, que alteran el funcionamiento del cuerpo, y bueno, definitivamente hay que buscar a alguien que ayude aquí. ¿A qué institución deben de acudir si tienen la sospecha de que su hijo, su familiar, su amigo consume el cristal? De preferencia una institución que cuente con médicos psiquiatras, que puede ser cualquiera del sector salud, como puede ser el Hospital Civil, Nuevo o Viejo, cualquiera de los dos, o puede ser el Hospital de Soquipan, que tiene SALM, estancia prolongada y estancia breve, y bueno, pues yo creo que donde haya un médico psiquiatra es una buena institución. Muy bien, perfecto. Bueno, pero mira, otra de las conductas que también puede ubicarse es que hacen respiraciones lentas, y quiero decir que esto es con dosis bajas, porque después les voy a comentar lo que son las conductas con dosis altas, pero esto es con dosis bajas, okay. O sea, los primeros consumos pueden ubicar náuseas, vómitos, estreñimiento, diarreas, o sea, cambia todo lo que es el sistema digestivo, calambres abdominales, piel sudorosa, palidez, y se incrementan los reflejos, ¿sí? O sea, así como que de repente están más alertas, así es. Muchos de estos síntomas vienen ya que pasó el efecto, supongo, de la droga. O cuando tú tienes el efecto de la droga, estás Esto es con la droga, por el consumo de la droga. Cuando tienes el efecto aún del... Sí, porque los efectos del síntoma de abstinencia, pues los tendríamos que hablar de otra manera. Esto es cuando hay consumo, ¿no? Cuando estás con el consumo, ¿cómo es que reaccionas en conductas? De acuerdo. ¿Sí? Bueno, esto es en dosis bajas, cuando se inicia el consumo, que puede ser experimental y ocasional. Pero ¿qué pasa cuando la dosis ya es más alta, cuando el consumo ya va funcional, cuando decimos está ya a punto de ser adicción, ¿sí? Porque estamos hablando de nuestros consumidores todavía experimentales y ocasionales, pero esto avanza, no se atiende y nos pasamos a consumidores funcionales, que es el que si no trae la droga encima no funciona, necesita consumir para trabajar, y de ahí un paso a la adicción, o prácticamente ya está en la adicción, ¿sí? Bueno, pues el comportamiento son impredecibles. De repente está muy triste, llora por todo, ¿sí? O de repente está muy alegre, o de repente está muy conciliador y de repente nada más golpea al que está enfrente, porque además se vuelven agresivos, son muy agresivos, conductas muy aceleradas, pensamientos paranoides de decir alguien me sigue, me están buscando, no abras porque viene la policía por mí, dolores de cabezas intensos, visión borrosa, puede sufrir derrames, convulsionar y puede quedar en estado de coma también.
vamos a decir que infartos los pueden tener. Nuestros pacientes tienen infartos a los 18, 20 años. Sufren infartos. Cuando generalmente la población los andamos presentando entre los 45, 50, 60 años. Nuestros pacientes los tienen a los 18, 20 años. Dificultades para respirar, tienen problemas porque recuerden que también el pulmón tiene aquí se ve afectado, la boca seca, náuseas y vómitos, calambres, enrojecimiento de la piel y sudoración excesiva, y la piel se ve muy afectada. Por eso en los síntomas de abstinencia hay la sensación de cosquilleo o comezón debajo de la piel. La literatura nos dice que sienten como que tienen hormigas debajo de la piel y se rascan. Pero a mí me tocó ver un paciente sangrado que le digo a la señora qué le pasó, a la mamá que lo llevaba, y dice, se quiere sacar los alacranes que trae adentro. Imagínate. La intensidad de la comezón, cuando él decía que traía alacranes, no hormigas. O sea, ¿se rascaba? Se rascan y se sacan la sangre. ¿Sí? Se sangran. Pero lo ves de la cara, de los brazos, de las piernas, de todo el cuerpo. También llega a paralizar los músculos, ¿no? Entonces se empiezan como a carcomer los músculos de la piel, ¿verdad? Sí, de la cara. Hay un parálisis de los músculos, por lo tanto se empiezan a atrofiar los músculos. Entonces no estamos hablando de nada leve, no estamos hablando de ningún problema sencillo. Por eso sí es muy importante, que esta era la otra parte, que se busque aún en el consumo experimental, cuando los niños nos dicen, nada más esa vez, es que me la ofreció fulano, es la única vez, sí hay que buscar una atención sobre todo médica, psicológica, pero la más inmediata es una atención médica, y el médico indicado para atender esto pues es un médico psiquiatra. Entonces yo digo, cualquier institución donde hay un médico psiquiatra, hay que atenderlos, hay que acercarlos, hay que llevarlos. ¿Qué tal? Muy interesante. Tengo un saludo para Virginia Galván. Muchas gracias, Virginia, por conectarte. También, de hecho lo que iba a decir, aquí tengo a Eric Eduardo. Gracias por estarnos viendo, Eric. Saludos. Muchas gracias. Un beso. Emanélida Palencia, hola, madrina. Saludos, hermosas Gracias. Adrianas. Gracias, Emma, por estarnos viendo. Desi Barra, Alexander, Beto. Hola, muchas gracias por estarnos viendo. ¿Quién más tengo por acá? Creo que son todos los saluditos. No vamos a tener el último corte, Carmelita, entonces nos vamos a ir de corrido. Y entonces la parte que sigue es ya la que queríamos dar al final, de la atención que se le puede dar, en dónde se les puede dar y qué podemos hacer como familiares para apoyarles. No sé si nos puedas orientar con eso. Y como sociedad, ¿qué podemos aportar? ¿Cómo decirlo? No hay que esperarnos a lo mejor a tener a un conocido, amigo, a un hijo, a un amigo, a quien sea, para involucrarnos un poquito más en este tema. De repente es como decir, bueno, pareciera un problema tan grande que no hay manera que yo pueda hacer algo, y sin embargo es un problema que lo podemos trabajar de una manera tan sencilla y tan fácil que ni siquiera nos imaginamos. Una manera muy fácil de trabajar todo lo que es el problema de las adicciones es tan sencillo como es el respeto y la amabilidad. Estoy diciendo con los que convivimos a diario, con nuestra familia, porque el origen de los consumos son las agresiones. Las agresiones, los golpes, los gritos, la falta de respeto a ese niño chiquitito que está por un lado de mí, a ese marido que llega todos los días conmigo, a a mi vecina. Si yo pongo el granito de la amabilidad, de la gentileza, de la atención, no me imagino el cariño, cómo estoy bajando yo de problemas alrededor de mí
de la sociedad con la que yo vivo, del entorno en el que yo estoy viviendo, y por lo tanto este problema de las adicciones se puede bajar. Generalmente nuestros pacientes son pacientes muy agredidos desde la primera infancia, y son pacientes que han sido tan agredidos que ya han dejado la escuela, que ya los botó la mamá, que ya los botó el papá, que viven con una abuela. Entonces nos vamos dando cuenta que la violencia es una de las, vamos a decir, de las experiencias más vividas por nuestros pacientes. La violencia está presente en todas las partes de vida de nuestros pacientes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues uno, bajar la violencia. Y digo yo, a un niño no hay que pegarle por ninguna razón ni motivo. No hay razón para que le peguemos a un niño. Así sea el niño más latoso, el peor niño del mundo, por favor no le peguen. A esos padres se les puede sugerir que acudan a escuela de padres, ¿verdad? Para que aprendan a tratar a sus hijos sin necesidad de golpearles. Hacer una crianza positiva, ¿verdad? Claro. Exactamente. Ahí nos tendríamos que detener mucho en lo que es la crianza positiva, en lo que es para qué quiero a este hijo, para qué quise a este hijo, por qué tengo este hijo, ¿no? Es toda la etapa formativa. ¿Por qué digo esto? Las adicciones no es algo casual que me llega, que yo lo estaba buscando y de repente apareció en mi vida. No, es algo que se va trabajando, que se va haciendo un proceso muy largo y que de repente, bueno, pues ya está en mi vida la adicción. ¿Por qué? Pues porque traigo esta ansiedad, esta depresión de años y años atrás, muchas veces desde la primera infancia, y entonces pues la adicción en la adolescencia, en la primera juventud. Nos dicen las cifras del ENA que se publicó en el 2016, que las inicio de las adicciones están ya de 9 años, ¿no? Entonces decimos, que ya parece un problema. 9 años, imagínate. Sí, que ya parece un problema infantil de primer orden. Sí, efectivamente, pero entonces el origen viene de las familias, ¿verdad? Entonces sí habría que trabajar mucho esta parte de para qué quiero a mi hijo, por qué tengo este hijo, qué voy a hacer con este hijo y hacerme responsable de ese hijo. Bueno, esta es la primera parte que yo creo que podríamos trabajar. Que es muy importante. Que es muy importante. Es la base. Es la base. De decir. La formación. Que de decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo para evitar este problema? Segundo, cuando este problema nos rebasa y se presenta el consumo, no hay que esconderlo, no hay que asustarlos. Es un problema como muchos otros vamos a tener en la vida y por lo tanto lo que tenemos que hacer es actuar. Es enfrentarlo, llevarlo a una atención de preferencia con los especialistas, o sea, con los médicos de la salud, para que juntos hagamos como un diagnóstico de qué es lo que está pasando, pero también hagamos un proyecto de cómo salir de este problema que se llama tratamiento. Y este es un tratamiento que es un proceso de curación. No es como un dolor de cabeza, que con una vez que voy al médico, ya me curé y adiós, se me quitó el dolor de cabeza y ya fue suficiente. No es una aspirina ya. No es una aspirina, es un proceso. Llamamos tratamiento breve, entre 3-6 meses. Esos son procesos breves, porque en realidad son problemas que podemos llevarlos a tratamiento por tiempos más prolongados. Pero finalmente hay que entender que es todo un proceso y que sí hay que estar durante ese tiempo acompañando al hijo y a lo mejor también resolviendo problemas personales con ese hijo, familiares, para poder resolver este conflicto. Algo que he notado, Carmelita, cuando acuden los padres preocupados por los hijos para llevarlos a una atención psicológica, es que dicen, aquí te traigo al niño, ahí te lo dejo, atiéndelo. Un rato vengo. Ajá, y cuando el profesional le dice al padre, no, es que a ustedes también los tengo que ver, los tengo que diagnosticar, también deben de ser parte del diagnóstico, ahí los padres a veces hasta corren y ya no llevan al hijo a atención. Entonces, sí es importante aclararles a los padres que si el hijo se encuentra dentro de ese problema es porque el problema es toda la familia.
y en general las columnas principales que son papá y mamá. Entonces, si ustedes realmente quieren ayudar a sus hijos, tienen que primero y principalmente atenderse ellos también. ¿O qué opinas tú, Carmelita? Claro, o sea, el problema no hay una gratuidad en el problema, no aparece, es un problema que se va procesando y finalmente es el problema de un núcleo o de un entorno social en el que estamos viviendo y que finalmente, bueno, pues somos parte de él. Lo que a mí me gusta mucho decirle a los padres, decirles, es parte de un problema que se presenta a muchos niños, no nada más al suyo. Entonces, no se asuste, como muchos niños, su niño también tiene un problema. Solamente que este problema lo hemos satanizado, pero es un problema que se nos va a presentar en la vida y por lo tanto hay que resolverlo como cualquier otro problema, ¿no? Si mi hijo tiene una caries, pues yo voy a resolver ese problema de mi hijo, ¿sí? Sí. Si a mi hijo le da la gripa, pues yo voy a resolver ese problema de mi hijo. Si mi hijo, no sé, se fractura, voy a resolver ese problema de mi hijo. Pero si mi hijo tiene problemas de adicción, también tengo que resolver con él ese problema que está presentando mi hijo. No es un problema diferente, es un problema más en la vida. Hay que acompañar al hijo, hay que estar con él, hay que estar presente, hay que llevarlo al tratamiento y entre más rápido lo llevemos a tratamiento, pues seguramente menos dañado saldrá nuestro hijo. ¿Qué tal? Tengo otra pregunta, Carmelita. ¿Esta sustancia al consumirla provoca daño neuronal? Sí. ¿Afecta al hipotálamo? Bueno, afecta todo el sistema nervioso, definitivamente sí. Es un problema de conducta y sobre todo va afectando a las funciones, ¿qué podríamos decir?, de la conducta diaria, ¿no? Por ejemplo, al proceso de pensamiento lo va haciendo más lento. Uno de los ejemplos que yo doy mucho es decir, mira, generalmente los jovencitos, los adolescentes dicen, no pasa nada, yo estoy igual. Bueno, este ejercicio que hacemos en kinder, en primaria, cuando tenemos una imagen de un dibujo y decimos, mira, son dos imágenes iguales, pero encuentra 5 diferencias, ¿sí? Entonces, quien no está consumiendo, en 5 segundos nos dice, le falta la hoja, la flor, ¿sí? El que está consumiendo, el que tiene un consumo, va a decir en 6 segundos, le falta la hoja a la flor. La diferencia de la velocidad del proceso de pensamiento es de 1 segundo. Nuestro consumidor va a decir, nuestro consumidor experimental, no pasa nada, estamos igual, ¿sí? Pero si sigues consumiendo, el que no consume en 5 segundos dice, le falta el pétalo a una flor. El que sigue consumiendo lo va a decir en 8 segundos. Le falta el pétalo. Se va a ir retrasando. Se va a ir retrasando la velocidad del proceso de pensamiento. De tal manera que cuando llegan a laborar, alguien le dice, pásame el tornillo, y el que no consume dice, el tornillo, y entrega el tornillo. El que consume dice, a los 2 minutos, el tornillo. Ya trae mucho letargo. Le cuesta procesar. Y entonces cuando hacen una selección, nuestros pacientes son despedidos, cambian de trabajo constantemente, no los quieren contratar. ¿Por qué? Pues porque ya sus reflejos son diferentes. ¿Es un daño irreversible? Son daños irreversibles, ¿sí? Y así como te dije de la velocidad del proceso de pensamiento, también altera la atención selectiva, la atención alternada. La atención selectiva es, por ejemplo, aquí podemos tener varios ruidos, pero si estamos concentrados en nuestro diálogo, aunque tengamos música, aunque pase un carro, vamos a estar en nuestro diálogo. Sí. Ellos se distraen por cualquier cosa, ¿sí? La atención selectiva, la atención alterna, la memoria, ¿sí? Los núcleos de memoria que tenemos pues se van diluyendo. Entonces, todo esto afecta para nuestros pacientes y acabamos que nuestros pacientes pues son los menos seleccionados en las universidades, en los trabajos, los proyectos. Y se van quedando fuera, ¿no? Se van quedando fuera de la vida cotidiana. Carmelita, ya nos tenemos que retirar. Por último. Fue muy rápido, sí, ¿verdad? Así se va Una aquí. breve conclusión.
Sí, por favor, y que nos orientes a dónde se puede acudir en caso de necesitar el apoyo, en dónde te podemos encontrar o en dónde podemos acudir. Ya dije hospitales civiles, ya dije la Secretaría de Salud, pero no he dicho centros de integración juvenil. Ahí estamos trabajando, somos 5 centros de integración juvenil aquí en zona metropolitana, tenemos una unidad de internamiento y tenemos un internamiento para adolescentes en Ciudad Guzmán. Y voy a dar unos teléfonos, obviamente, donde nos pueden localizar, es el 36 70 84 55. Obviamente podemos ubicarlos el que quede más cerca. Quiero decir que somos consulta externa, 4 centros y una unidad de internamiento. Y cualquier tipo de adicción, ¿verdad? Con nosotros sí, cualquier tipo de adicción, incluyendo alcohol y tabaco. ¿Qué tal? ¿Centro de integración? Centros de integración juvenil. Juvenil, Centro de Integración Juvenil. Perfecto, lo vamos a subir a la página. Ahora sí, Carmelita, tus conclusiones que nos quieras dar o algún mensaje que quieras transmitir. Bueno, pues podría concluir diciendo que este es un problema que está creciendo mucho, que tendríamos antes los consumos iniciales son alcohol y tabaco. Los papás de repente dicen, ay, es que consumen nada más un tabaco o alcohol. El riesgo es que son consumos de inicio. Y después de esos consumos seguía marihuana y luego cocaína. En este momento, casi yo creo que en la siguiente estadística que nos manden, va a ser alcohol, tabaco, cristal, y va a desplazar a la marihuana. Dios. Y va desplazando a la cocaína, ¿no? Por lo barato. Por lo barato. Y accesible, yo no sé cómo está por todos lados. Pues, Adi, ¿tienes alguna conclusión que quieras aportarnos, algún mensaje? Que tenemos que organizarnos, hacer algún plan de trabajo, ya sea familiar, ya sea instituciones, escuelas y todo, y procurar, ¿cómo te diré? Informar, estar al pendiente de nuestros pequeños, no porque no sea mi hijo y si yo veo que el hijo de mi vecina está en esa situación, actuar, dar información, dar a conocer que existen posibilidades, que hay alternativas y que hay muchas áreas donde se pueden ayudar. Claro, y yo insistiría con el respeto. Es increíble, pero vámonos respetando y van a ver qué maravilla es como podemos cambiar al mundo. Respetándonos, ¿verdad? Empezando en la casa, empezando con los que tenemos a un lado, amar incondicionalmente, educar con ese amor, como padres responsables, acercarnos a escuelas de padres para que nos ayuden. Dice que nadie nace sabiendo ser padre o a nadie le enseñan. Actualmente ya no, hay escuelas para padres donde te puedes educar para poder apoyar a tu hijo y ya nos están cortando aquí, nos están diciendo ya bye. Adiós. Recuerden que el consumo de esta droga es muy peligrosa porque hay daños irreversibles y si los niños a partir ya se están dando las estadísticas que a los 9 años la están consumiendo, imagínense qué va a ser del resto de su vida de estos pequeños. Entonces sí es importante estar atentos a los niños que tenemos a nuestro alrededor y nuestras familias. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Carmelita. Gracias, Carmelita. Pues fue un placer. Queda abierta la invitación porque el tema es muy extenso. Creo que tenemos que ahondar un poco más para poder ayudar a la comunidad. Y rápidamente saludos a Erika, a Alex Holguín, a Iram, a Pepe Alonso, a Yasmín y a Ara Valenzuela Hidalgo. Y gracias a Cahuenga, a todos por conectarse. Nuestro patrocinador Cahuenga, gracias por ser nuestro patrocinador y recuerden consumir los productos Cahuenga. Gracias. Gracias, Juanma. Adiós. Ya, Juanma, gracias. Ya, te juro que ya. Terminamos una emisión más de tu programa Tú, mi espejo. Esperamos hayas transformado tu conciencia. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 p.m. en www.unaimedia.com.mx. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como Tú, mi espejo. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta pronto!
Escucha nuestra transmisión en vivo de lunes a sábado. Música a las 24 horas, los 7 días de la semana. Solo en www.naimedia.com.mx.